Bien, pues hoy hablaremos de otra de las situaciones que narra el libro de Daniel, el libro profético de Daniel. Y justamente aquí ya es un episodio ocurrido a él. En la anterior ocasión hablamos de lo que vivieron sus tres amigos, Sí, me acuerdo. Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora vamos a ver un episodio prácticamente de los que vivió Daniel. Lo que me preguntaba el otro día, ¿de qué Daniel hablamos? ¿Del Daniel de los Fosos de los Leones? En efecto. Ujú, Entonces estamos en el capítulo 6. ujú. Hoy vamos a estar en el capítulo 6, porque en este capítulo 6 ya ha habido varios episodios en los que Daniel ha tenido oportunidad digamos, de estar lidiando con diferentes problemas, y esto ha ocurrido incluso en diferentes momentos de su cautiverio en Babilonia, porque recordemos que cuando él llegó, originalmente el rey era Nabucodonosor. Luego reinó su hijo, Belsasar, que casi era su tocayo, porque a Daniel le pusieron Belsasar y el hijo de Nabucodonosor era Belsasar, sin la T. Entonces, eh, posteriormente hubo una situación en la que ya siendo rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, eh, pues por algún tipo de situación que él mismo no entendía, Dios decidió quitarle su reino, decidió ponerlo en manos de, pues digamos que lo que podríamos decir que eran sus enemigos, Darío y el otro rey era Ciro. Pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que ocurrió durante el reinado de Darío de Media. El rey de Persia era Ciro, pero en este caso vamos a hablar de lo que ocurría durante el reinado de Darío. Siendo Darío rey, Eh, vamos a ver lo que nos narra aquí el capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. O sea, toda una estructura, digamos que administrativa, ¿no? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Recordemos que tuvo un lugar preponderante con Nabucodonosor, también tuvo un lugar preponderante con Belsasar, y ahora vuelve a tener un lugar preponderante, a pesar de que digamos que Darío podría haberlo relegado, puesto que Darío era enemigo de Nabucodonosor y de su hijo Belsasar. Sin embargo, la gracia de Dios, que es lo que aquí está presente en todo momento, no los méritos de Daniel. Sin duda alguna, Daniel era una persona con una alta ética, pero en realidad lo que aquí prevalece es la gracia de Dios que está cuidando a Daniel y que lo hace tener también buenos ojos delante también de este rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel porque había envidia. Al estar el rey, luego Daniel y luego los tres gobernadores y luego los sátrapas, esos sátrapas que eran de esa región, pues estaban inconformes, como aquellos que estuvieron inconformes con Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora nuevamente hay inconformes en contra de Daniel. Entonces dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, buscaban acusarlo de que hacía cosas indebidas como súbdito del rey, lo cual era imposible, porque Daniel era un hombre muy fiel. A pesar de que estaba en cautiverio, a pesar de que era un esclavo, él era un hombre siempre muy fiel y muy respetuoso de la autoridad. Por lo tanto, dice aquí, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, bueno, ¿por dónde le buscamos, no? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con con la ley de su Dios. Aquí es interesante que reflexionemos esto. Los mismos enemigos de Daniel por el hecho del cumplimiento de sus obligaciones, no le vamos a encontrar falta.
¿Dónde vamos a encontrar su punto débil? En su Dios. Es decir, lo que para ellos era un punto débil, para Daniel era su fortaleza. Qué interesante, ¿no? Ellos decían, donde está su debilidad, donde le podemos pegar, es si hacemos valer su fe, porque ahí es donde está su debilidad con respecto al rey. Entonces, dice, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, aquí ellos ya van maquinando lo que quieren hacer, ¿no? Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pareciera que este versículo o estas palabras tienden a honrar al rey, porque le dicen que nadie ore a ningún dios más que a ti. Pero en realidad está escondida la malicia ahí. Está escondido porque dicen, estamos seguros que ese Daniel sí va a seguir orando a su Dios. Y por ahí le vamos a pegar. Qué curioso que ellos marcan un término de 30 días, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué no lo dejan definitivo? Simplemente lo dejan por 30 días porque dijeron, en 30 días seguro va a caer, seguro Daniel va a orar a su Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey, siendo un tanto soberbio y siendo vanidoso y pensando que estos hombres realmente querían darle su lugar, ¿qué hace? Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Con esto ellos ya tenían un arma, digamos, legal para ir en contra de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? ¿Se espantó? ¿Le dio temor? ¿Se escondió? No. Vamos a ver qué dice. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, en realidad no hizo nada distinto, ni tampoco actuó en forma rebelde. Simplemente enterándose que existía el decreto, dijo, bueno, pues eso dirá el decreto, pero yo tengo que obedecer a mi Dios. Si lo he obedecido antes durante tanto tiempo, no voy a dejar de obedecerlo ahora. Y entonces determinó y además dijo, voy a abrir las ventanas, porque si alguien me quiere ver, que me vea. No abrió las ventanas por el hecho de que sus oraciones tenían que salir de la ventana. Abrió las ventanas con todo propósito para ser visto, porque no tenía nada que esconder, porque estaba obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, obvio, obvio, estaban esperando la ocasión y Daniel les dio la ocasión. Y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y todavía lo cuestionan y le dicen de manera retórica, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, le remarcan. O sea, ¿qué Daniel? Aquí es interesante que aquí no utilizan el nombre del Sazar. Aquí le dicen Daniel, porque quieren hacer ver que es un judío, que es un cautivo, que es un esclavo, que no es un sátrapa cualquiera, como ellos. Es el que está arriba, pero que este rey lo puso, aún siendo hebreo, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su repetición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó. Qué interesante, ¿no? Le pesó. En lugar de que se indignara, en lugar de que se enojara, le pesó porque dijo,
como que se dio cuenta de que cayó en la trampa de estos sátrapas, ¿no? Porque él sabía que tenía una preeminencia especial con Daniel, que tenía una preferencia con él y que él era su segundo en el reino. Y que dijo, Pues sí, ya ya me di entiendo, cuenta ya cayó en la trampa. exactamente. Entonces dice, pero bueno, voy a tener que hacer cumplir el Dale, decreto que yo mismo firmó. promulgué, ¿no? Dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, o sea, trató de disculparlo. Y hasta la puesta del sol estuvo tratando de pensar qué hacer, porque dice, trabajó para librarle, pero aquellos hombres lo rodearon, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cosa que, siendo el rey, pues podría haberlo hecho. Sin embargo, pues yo creo que aquí pesó mucho la presión que él tenía de estas personas para quedar bien, porque incluso ese decreto de alguna manera a él lo dejaba en una preeminencia. Entonces él dijo, estoy como en una disyuntiva. Si respeto el decreto, eso me engrandece a mí. Si no lo respeto y quiero librar a Daniel, entonces yo voy a bajarme. Entonces, por eso estaba todo el día pensando qué hacer. Total que no encontró una solución y dijo, bueno, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, casi casi le dijo, Ujú. te dejo a tu suerte. Pero no lo dejó a su suerte, sino que lo puso prácticamente en manos de su Sí, Dios. Porque le dijo, el Dios tuyo, no nuestros dioses, no nuestras deidades aquí en Babilonia, sino que le dice, ese Dios al que tú oras, al que tú te diriges 3 veces al día, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. pues ya sabía que Sí. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey, versículo 18, se fue. Pues ya, ¿qué más podía hacer? Lo dejó en el foso, lo selló y se fue a su palacio. Obviamente, se fue compungido, se fue triste, se fue desesperado, se fue angustiado. Y dice aquí, dice, y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, o sea, no quiso ni comer, ni escuchar música, ni nada, dice, y se le fue el sueño, o sea, no durmió toda la noche. ¿Cómo iba a dormir si estaba angustiado por saber que tal vez iba a para ese pasar. momento Daniel ya estaba despedazado por los leones? El rey pues se levantó muy de mañana. Ahora, aquí también algo que debemos analizar, porque dice, se levantó muy de mañana, cumplió el edicto, sí, Y fue a ver luego, pero luego. sin embargo, le quedaba esa esperanza. Y dice, y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue al foso de los leones él? Pues quería ver lo que habían hecho, ¿no? Tal vez lo hayan ayudado Dios, Pero ¿qué era lo más esperable, humanamente hablando? muerto. Que a lo mejor ya ni Comido. siquiera existiera Daniel, ya Sí, se lo sí. hubieran comido completamente. Tal Pero tenía vez, esperanza, ¿no? tal vez él pensaría que en todo caso encontraría sus vestidos, pero como que algo trae él en su esperanza, porque si no, no hubiera ido al día siguiente. No, A temprano. lo mejor hubiera dicho, bueno, total, pues él no quiso cumplir el decreto, pues ni modo. Yo sí, yo hice lo que debía haber hecho, pero él no. No quiso. Entonces, bueno, en realidad dice aquí, y acercándose al foso, ¿qué hizo? No, no pensó en ir a asomarse a ver si estaba o no estaba. Dice que lo llamó. O sea, había una idea de que probablemente sí le iba a responder Daniel. Dice, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, pero vamos a ver cómo se refiere a él. No le dice nada más su nombre, Daniel. Le dice, Daniel, ¿qué más? Siervo de Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, ese Dios al que tú clamas, le dice, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Probablemente ahí se dio un silencio. Y entonces Daniel
respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Ya desde el momento en que Daniel le contestó, bien, con eso ya se dio cuenta de que no se lo habían comido los leones. Mi Dios envió, ¿a quién, hermano? a su ángel. A su ángel. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, había Cuarto. un cuarto varón? O sea, eran Sadrach, Mesach, Abednego y un cuarto varón. En aquel entonces el rey Nabucodonosor vio y dijo que era como qué, Como como un hijo, el Hijo de Dios, ¿no? que era como un hijo de dioses. O sea, él lo vio con un aspecto que evidentemente no correspondía a un ser humano. Y ahora, en este momento, volvemos a encontrar a este personaje. Es Ujú. decir, Dios dispone de una manera de hacer las cosas. No era necesario que estuviera presente el ángel de Jehová con Sadrach, Mesach y Abednego. Simplemente con que Dios dispusiera que no se quemaran era suficiente. Pero está presente. Ahora tampoco es necesario que esté el ángel de Jehová presente para que Daniel no sea lastimado por los leones. Sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Porque Dios dice, ahí está mi ángel. Y seguimos pendientes con ver quién es este ángel. Lo importante ahorita, en este momento, es ubicar que se dio en dos momentos aquí. Ya vamos en la segunda ocasión en la cual Dios dispone mandar a su ángel delante de los compañeros de Daniel primero y ahora delante del propio Bueno, Daniel. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual, ¿qué hizo? Cerró la boca de los leones. Esa es la razón por la cual él se presentó, porque con su soberanía, con ser el reino del universo, con ser el reino el rey de la creación, dijo, a ver, leones, cierren, yo soy su creador, yo les hago ver lo que tienen que hacer. Es decir, les da órdenes, los pone en un lugar para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, porque te sigo respetando, porque sigo siendo fiel, porque cumplo todas mis obligaciones contigo, pero antes de eso, primero cumplo mis obligaciones con mi Dios. Entonces dice el versículo 23, se alegró el rey, porque dijo, bueno, yo ya cumplí con aplicar el decreto, pero aún aplicando yo el decreto, no pasó nada. no pasó nada y Daniel Está sigue bien. vivo. Es decir, que entonces resultó más relevante la situación posterior, porque ahora encontramos con que el rey no pudo librar a Daniel y qué bueno que no pudo, porque entonces el que lo libró, ¿quién fue? Dios. Dios. Y entonces queda el testimonio Sí. de que Dios es el que libró a su hijo, que es Daniel, y no que lo libró el ser humano. Dice, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Se acuerda que dijimos que el rey no pudo dormir? Sí. Yo creo que Daniel sí pudo. Ahí, acostado a un lado de los leones, yo creo que él sí pudo dormir. Pero Que fíjese cómo el rey, pues no era creyente. no era creyente, sin embargo, sabía que Daniel creía en un Dios vivo. Que le da todo el, ¿cómo se llama? El crédito, Crédito. sí. No, Entonces dice, y dio la orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, o sea, los sátrapas, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún, dice, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, los desbarataron. Y uno pensaría, bueno, pero ¿qué necesidad había de eso? No lo sé, pero eso fue la disposición del rey de aquel momento. le dio coraje, ¿no? Sí, porque dijo, bueno, yo ya cumplí, pero ahora van ustedes. Y van ustedes porque a mí se me da la gana, no porque hayan ustedes adorado a otro rey. Ahí vemos que efectivamente el rey sí tenía esa soberanía y ese poder, incluso para haber derogado la ley. Finalmente era el rey. ¿Cuál era el problema?
Pero él quiso apegarse a eso, pero dijo, bueno, ya me apegué, ya respeté la ley, ahora dispongo que ustedes, con todo y que supuestamente son fieles, ya me di cuenta que lo que estuvieron haciendo es fraguar algo en contra de un siervo fiel como Daniel, el cual fue librado por su Dios. Así que, a ver, ahora los echo a ustedes, a ver quién los va a librar. Pues evidentemente Sí, no, nadie los libró, dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Manda un saludo y dice, de parte mía es puesta esta enseñanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él no sabe cómo referirse a este Dios, pero dice, todos teman ante el Dios que sigue Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Darío de Media, Ciro de sí, Persia. sí. Qué interesante que prácticamente aquí las palabras que son dichas pareciera que las hubiera podido haber dicho Daniel. Daniel hubiera dicho, bueno, pues ahora déjeme decirle, rey, a los demás quién es mi Dios. Y no, ¿quién fue el que dio este escrito? El rey. El propio rey. Y cómo es interesante que aquí el mismo rey es el que le dice a Daniel, el Dios en quien tú confías, el Dios al que tú clamas constantemente, te libre. ¿Y qué Sí, hace Daniel? Pues también confía en Dios, se pone en sus manos y Dios actúa. y obedece. Este parece efectivamente, hermano, un hecho, pues hasta cierto punto fantástico. Eh, Tal vez para algunas personas que no tengan las convicciones de seguir a Dios, les resulte difícil de creer. Incrédulos, ¿no? Sí, eso es Incrédulos. natural, porque humanamente sí puede sonar de incredulidad. Pero para mí es un ejemplo de lo que Dios hacía en aquella época y de lo que sigue haciendo hoy. Porque a lo mejor nosotros no estamos en un foso de leones, pero estamos metidos en muchas adversidades y muchas de las veces pensamos que va a llegar un ser humano a salvarnos de algún problema y ese ser humano falla, pero Dios no falla. Dios sí está al pendiente, incluso Dios nos deja caer en las adversidades. ¿Para qué? Para Para que después nos sacarnos levante, de ellas. para que nos levante de ahí. Así es. No, Como ve, hermano. ¿Algún no, comentario? no, pues es que, ¿cómo decirle? ¿Cómo es posible que un rey que sea que ame a otros dioses, tenga esas palabras para Daniel, ¿no? Ujú. Porque pues un rey que idolatría a otros, Sí, ¿cómo se apegó a él? exactamente. Y él no perdió su fe hacia sus dioses, ¿eh? Sí, 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 Simplemente le dio lugar al Dios de Daniel, porque vio, porque vio cómo vio, actuaba. y vio cómo salió de ahí. Sí, Y te imagino que hay más historia para él, ¿no? Con claro, los demás. todavía más historia. Y no, no, es increíble, le digo, como José, como él, y David, todos llenos del Espíritu Santo. Sí, sí, yo creo que lo que tenemos que subrayar aquí, hermano, es justamente la voluntad de Dios, incluso por encima a veces de los errores humanos, de las fallas humanas, pero la voluntad de Dios, la protección de Él está ahí, porque en realidad, como dijimos en la semana pasada con respecto a los amigos de Daniel, de ese momento los salvó, después murieron. Daniel también en este momento fue salvado de los leones, Y pero murió. después murió. Quiere decir que entonces el hecho relevante no es que lo haya librado de los leones, como tampoco el hecho relevante fue que haya librado a sus amigos del horno de fuego. Lo importante es la presencia de Dios en estos dos casos marcada por quién. ¿A quién mencionan en los dos eventos? Un ángel. Al ángel de Jehová, al ángel de Dios.
Entonces, ese personaje es clave y es un personaje que vamos a tener que seguir estudiando y analizando. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí, Pero Dios ya nos marca desde que nacemos, ¿no? sí, Porque Daniel, con sus tres amigos, ujú, desde que comenzó desde ahí comenzó su fe de ellos y el amor y respeto y todo hacia él, desde que cayeron cautivos, sí. no comer esto, no, no voy a comer esto, voy a no hacer esto, y así siguió, ¿Y cómo los fue librando? poco a poco, Así gracias a es. Dios, ¿no? Bien. Pues, hermano, concluimos con este estudio de este capítulo de Daniel, capítulo Y, 6.